la charla de hoy sobre reforma judicial feminista, en el primer encuentro vamos a tener a Melissa García. Melissa es abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Género y Derecho, también de la Universidad de Buenos Aires, hizo cursos en el derecho al aborto como contenido de la ESI, cursos de género y fusión para docentes. Es presidenta y fundadora de Abofem, que es una asociación de abogadas feministas, que es una red Abofem en toda la Argentina. Hay Abofem Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Neuquén, Formosa, Salta, San Juan, Río Negro, Santa Fe, Tucumán y Catamarca. También vi que después nos aclararán ustedes que trabajan. Ella nos va a contar un poco sobre qué es Abofem, qué es la asociación y qué plantean ellas respecto a la reforma judicial feminista. Bueno, Melissa, te damos la palabra, así que cualquier pregunta la van haciendo por el chat y después, al finalizar, Melissa las responde. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, les voy a contar, antes que arrancar con el tema, qué es Abofem, que un poco ahí Delia lo estaba diciendo. Abofem es una asociación de abogadas feministas que nace en Chile en mayo del 2018. Nace a las luces de lo que fue lo que ellas denominaron el Mayo Feminista, que fue la lucha por la legalización del aborto por causales allá en su país. Y, digamos, es traída, si se quiere, fundada por mí acá en la Argentina en ese mismo año, pero en octubre del 2018. Y lo interesante que hay digamos, en Abofem, en cómo nace, es que ellas se organizan primero, pero digamos, como muy admiradas por la lucha de la Argentina, por el movimiento feminista argentino, es decir, cómo todo ese 2018, pese al momento que estábamos viviendo, a sabiendas de que no iba a ser ley, sin embargo estábamos en las calles, ¿no? Digamos, eso fue lo que a ellas les sorprendió muchísimo de la lucha, de cómo encarna la mujer y las disidencias y otras identidades en la Argentina la lucha en las calles, y eso fue como que de alguna manera fue esa cuestión orgánica, traerla acá a la Argentina, donde la Argentina particularmente tiene mucho recorrido de militancia, y esa Chile, digamos, totalmente tentada y maravillada por cómo la Argentina milita en las calles. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, por ejemplo, Chile está luchando por la interrupción voluntaria del embarazo y hoy en la Argentina ya es ley, ¿no? Y sin embargo tenemos ese hilo conductor que es pensar el feminismo y la interrupción voluntaria del embarazo como parte, digamos, del feminismo y como la lucha y la ampliación de derechos. Particularmente, Abofem es, como les decía, una asociación de abogadas feministas, donde obviamente tiene una mirada hacia el transfeminismo, no hacia la inclusión de los varones cis dentro de la organización, porque ellos ya tienen sus espacios donde han podido desarrollarse históricamente, y este es un espacio que apunta específicamente a la lucha de las mujeres y las otras identidades de género desde el derecho. ¿Y qué significa desde el derecho? Bueno, partimos de la base de que el derecho de por sí es androcéntrico, tiene una mirada específica, donde es parte de un sistema patriarcal, y donde obviamente esas normas van a estar atravesadas por esa mirada patriarcal. Entonces nos vamos a encontrar con que el abordaje, incluso el rol de los abogados y las abogadas, va a estar totalmente, si se quiere, atravesado, como decía, por esta idea de un derecho sin perspectiva de género, o con falta de perspectiva de género, o incluso muy patriarcal. Y la manera de desarrollarnos, bueno, como bien decían al principio, Abofem es una asociación federal. ¿Y por qué federal? Bueno, justamente por esto, porque no podemos pensar en lo que es el género, incluso en las violencias, con la casuística y la suerte de las jurisdicciones. Es decir, si estoy en un lugar, tengo la suerte de que quizás hay una oficina de violencia que funcione bien, quizás estoy en una provincia que está alineada con la idea de erradicar las violencias, y quizás estoy más al norte, donde vemos quizás a veces cuestiones garrafales y terribles frente a las violencias, y donde muchas veces la cuestión religiosa impera por sobre la norma. Lo hemos visto alrededor de todo lo que fue de interrupción voluntaria del embarazo, incluso
todo el repudio y hasta la idea contraria de la ley a principios de este año en los lugares donde se quiso declarar inconstitucional, donde, ¿no?, esta objeción de conciencia y esta moral se puso por encima de incluso lo legal y el pedido de todo un pueblo, ¿no?, a que sea ley, ¿no?, porque pasó por los mecanismos constitucionales y democráticos que conocemos. Como para poner un ejemplo, porque por supuesto tenemos un país extremadamente rico en montones de cosas que tiene que ver no solamente en lo normativo, sino incluso digamos, con las brechas enormes de desigualdad, y nos encontramos con fallos garrafales y con cosas que suceden terribles en todo el territorio. Entonces, como les decía, OFEM es una asociación federal que en una de las tantas provincias en la que está es en Córdoba. Y lo que apuntamos a hacer es en algún punto, ponderar y trabajar lo local, pero siempre con una mirada a nivel nacional, pero no nacional, digamos, desde el punto de vista que estamos acostumbrados en un país que de por sí es federal, sino desde el punto de vista de una unificación de una voz, todas siendo abogadas, mujeres atravesadísimas por este sistema patriarcal, donde somos muchas veces violentadas por ser abogadas y feministas. Nos unimos para poder hacer grandes luchas y batallar fuerte en nuestras provincias, en nuestras ciudades, de diferentes maneras, ¿no? Pero siempre con esta mirada, como les decía, de manera conjunta, es decir, siempre lo hacemos de manera, sí, todas juntas, colectiva. No hay luchas que sean específicamente de una provincia, más allá de que sí tenemos conquistas locales, porque obviamente hay, digamos, diferentes provincias que tienen algún abordaje específico y que se puede trabajar con mayor facilidad y en otros que no. Y después, obviamente, tenemos un montón de dispositivos en los cuales brindamos y acercamos el derecho. Particularmente, cuando fundo a Bofema acá en la Argentina, pienso en la necesidad de tejer redes y que el derecho sea visto con una mirada totalmente social. Y para empezar, una de las grandes batallas que lidiamos constantemente y que me pasa a mí todos los días es la cuestión de los tecnicismos. El derecho es totalmente ajeno por justamente el idioma, ¿no?, porque ya prácticamente es como un idioma. Para quienes son colegas seguramente lo deben ver, ¿no? Digamos, si nos formamos bajo un idioma, usamos latín, usamos un montón de cosas, que incluso las mismas palabras en lo coloquial significan otra cosa, y que vuelven al derecho ajeno, lejano, distante. Y una experiencia generalmente desagradable, es decir, acudimos a una abogada o un abogado cuando tenemos un problema, una dificultad, y eso se traslada a la justicia, algo aún más lejano, más distante, más frío, y que nos invita muchas veces a que queremos huir de esos lugares, pasar el menor tiempo posible, de la manera más airiosa. Entonces, el fin que tiene OFEM obviamente es acercar el derecho como una idea de un fin social propio de lo que es el derecho. Y tenemos diferentes dispositivos, como por ejemplo una consejería psicolegal, donde creemos total y completamente en el trabajo interdisciplinario, donde psicólogos y abogadas lo que hacemos es, de manera gratuita, brindar un servicio de asesoramiento jurídico y legal y psicológico, perdón, a mujeres, en su gran mayoría, en situaciones de gran vulnerabilidad y atravesadas por la violencia. Y es ahí donde nos encontramos en algo paradigmático y distinto que tiene que ver cuando hablamos de violencias, también nos encontramos muchas veces con una gran segmentación de qué cosas sí de violencia y qué cosas no. Acá en esta consulta, por ejemplo, tomamos todo tipo de violencias. Ejemplo, la violencia laboral. La violencia laboral está aún todavía muy, si se quiere, invisibilizada, muy dibujada socialmente a través de la relación que se da entre empleadores, ni hablar si el empleador es el Estado, y la parte trabajadora, y ahí es ahí donde, digamos, confluyen muchas veces situaciones de violencia que nosotras también las abordamos en la consulta, como las otras tantas violencias. Y también una de las tantas cosas, además de brindar estos espacios y compartir estos espacios cuando nos invitan, de capacitación y de reflexión, es hacer acciones concretas como la acción que hicimos hace poco tiempo, cuando empezó este año, que es impugnar una serie de concursos en el Consejo de la Magistratura por no cumplir con la formación en género acorde. Y esto me trae al tema al cual me convocaron. Pensar en una reforma judicial y una reforma judicial feminista, es interesante pensar a qué se refiere y qué es. Y el punto principal que nos encontramos, que si bien es una lucha que se viene instalando, la gran dificultad que nos encontramos es el desconocimiento. ¿Qué es? Acá hablamos de una reforma judicial feminista. ¿Qué sería? ¿A qué apunta? ¿Qué es la justicia? Y ahí nos encontramos nuevamente con esa enorme distancia que hay del Poder Judicial con el resto de la ciudadanía.
Y con esa distancia enorme también, si yo no conozco, no puedo reclamarlo, decirle qué es lo que está haciendo mal. Bueno, entonces parte de lo que hicimos en ese momento fue impugnar al Consejo de la Magistratura, como les decía, en su total 4 concursos, en los cuales, esto es muy interesante porque el Consejo de la Magistratura, esto sucede en Nación, pero no así no, los colegios, los consejos de la magistratura locales. Y que es importante, para que también ustedes lo sepan, para que lo puedan pedir, que es, particularmente en el consejo, como les decía, en los cargos de nación, y que había cargos para jueces y juezas también de diferentes, a nivel federal, es decir, que iba a haber juzgados, digamos, en otras provincias, de puestos de otras provincias y postulantes de otras provincias. Particularmente, lo que decía el reglamento era que un requisito obligatorio para presentarse, además del currículum y la formación y lo demás, es la formación en género acorde. Formación de género acorde no es ley Micaela. Como bien le comentaba Delia hace un ratito, tuvieron la oportunidad de pasar por, digamos, el curso de ley Micaela, vieron que tiene una finalidad que es una sensibilización, una concientización de la perspectiva de género, incluso la diferenciación de las desigualdades históricas y demás, apunta a otra cuestión. Y no podemos pretender que jueces y juezas que van a ocupar un cargo de por vida solamente baste con una capacitación que es muy valerosa y muy importante, pero que no podemos pretender que fallen, digamos, en sus sentencias con una formación de una ley Micaela que puede ser un curso relativamente corto. En los mejores casos, en otros casos nos encontramos con que es un multiple choice, porque el gran problema que tenemos, ¿cuál es? Es que siempre se postulan para querer participar en los cursos de ley Micaela las mismas personas, quienes estamos inmiscuidas y acordes y interesadas e interesadas en que cambie, no los que tienen el poder, no los que están, digamos, particularmente en las cámaras de apelaciones o en otros espacios de concentración de poder. Bueno, entonces, particularmente, como les decía, en este reglamento decía la necesidad de la formación de género obligatoria, que parte de un curso, como les decía, más extenso, con evaluación, y que se daba en 3 instancias, en las universidades nacionales, en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y en la Oficina de la Mujer de la Corte. Todo lo demás estaba por fuera. Bueno, en el primer concurso se impugnó 52 postulantes que no contaban con esa formación. Después, digamos, hicimos 4 más, en las cuales tuvimos una respuesta del Consejo de la Magistratura, que fue rechazar nuestras impugnaciones, todas, porque, bueno, se podía subsanar después, en definitiva, y el poquito tiempo, no, creo que esto lo deben haber visto, porque viene todo como muy juntito, sale un video donde se le hace sale un video, mejor dicho, se hace pública una postulación de un postulante varón que se le pregunta sobre el techo de cristal y hace un papel lamentable. ¿No? ¿Por qué lamentable? Porque no hizo ningún esfuerzo en ni siquiera acercarse y demás, digo, en fin, lo deben haber visto, veo sus caras, fue lamentable. Casi les diría una falta de respeto porque, digo, mujeres constantemente y otras entidades constantemente quieren poder romper ese techo de cristal y te encontrás con un postulante que seguramente ya tiene un cargo que ni siquiera tiene noción alguna y empieza a ser como una idea literal de que el cristal y que, en fin, montones de cosas que escapan de lo jurídico, pero que también dan cuenta de lo que estamos inmersas, ¿no? Digamos, lo que nos vemos constantemente, un desconocimiento, una lejanía total, como que no es. Sí, Vanessa Siley hizo la pregunta, exacto. También deben haber visto su cara, ¿no? Cómo se agarraban la cara. ¿Por qué? Digo, hay que tener una paciencia enorme, pues 1 minuto 47 de divagar y divagar y divagar. Pero ¿qué quiero ir con esto? Que no nos encontramos generalmente con que estas cuestiones, si bien son públicas por ley, se hagan públicas. Me explico, hay una sensibilidad general donde nos estamos empezando a cuestionar qué es el Poder Judicial, qué pasa ahí. ¿No? Digo, el Consejo de la Magistratura, cuando lo pensamos, es súper complejo, tiene un contenido político muy fuerte, pero a la vez los concursos son públicos y puede impugnar cualquier ciudadane. No solamente una asociación de abogadas. Nosotras lo hicimos, ¿sí? Porque digamos, estamos inmersas en ese mundo constante de lo que pasa, ¿no? Digamos, en lo judicial, porque es en el ámbito donde nos movemos, pero no es que solamente nosotras podíamos hacerlo. Y
Apelar a eso, acercar esa idea, permite a entender que evidentemente el gran conflicto que tenemos es que la justicia está es abismal la distancia que tenemos. Tal es la distancia que tenemos que ni siquiera se nos ocurre cuestionarlos, porque no sabemos cuáles son los mecanismos. Porque la excusa siempre un poco es, bueno, pero está público en la página. No son páginas fáciles de acceder y de entender entre pestaña y pestaña a dónde tengo que ir o incluso cómo se eligen los jueces y las juezas. ¿Por qué? Porque al no ser un poder específicamente del Estado que va a ser elegido por el voto, hay una idea de lejanía y de distancia, ¿no? Como una gran élite y un lugar extremadamente patriarcal donde en definitiva no se entiende mucho qué pasa, pero bueno, nada, hay jueces y juezas, ¿no? Y como que están. Sabemos más o menos qué pasa con la Corte, pero también sabemos que en la Corte hay un contenido mucho más político porque hay una intervención directa del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y generalmente hay mucho movimiento cuando hay un recambio, sobre todo de gobierno, ¿no? Siempre es, sin entender demasiado socialmente, nos encontramos con que hay cambios en la Corte, que no sabemos si 7, 5, 3 o 4 o 6 jueces, si está bien o está mal, porque nadie, digamos, se encarga de bajar esa información. Sin embargo, rigen la totalidad de nuestras vidas. De solo pensar que para casarnos, para divorciarnos, para adquirir un bien, una sucesión, inscribir cualquier cuestión o lo que fuera que nos suceda, rige constantemente en nuestras vidas el Poder Judicial. Atravesamos una instancia de la justicia. Tuvimos un inconveniente en un trabajo, por ejemplo, un despido, atravesás una instancia con la justicia. Y así infinidad de situaciones cotidianas que suelen ser extremadamente estresantes para la gente porque es, como les decía, una instancia desconocida, un idioma desconocido, una distancia también de trato, como si a cuanto mayor desagrado en el trato se volviera como más imparcial. ¿Me explico? Como que soy mejor en el derecho cuanto menos emotividad o emoción o subjetividad le agrego. Eso es patriarcal. De hecho, a las abogadas, por ejemplo, traigo lo de las abogadas, pero creo que es algo que nos pasa a todas, nos han enseñado que somos contraparte. O sea, te encontrás con una colega en una contienda, te encontrás con una colega en una casuística donde tenés un expediente en común y quizás puedes tener empatía. No nos enseñaron a que podemos unirnos y trabajar en conjunto, como nos pasó a las mujeres históricamente. Históricamente. Entonces, evidentemente hay algo que tiene que ver con el trabajar en conjunto, con el unirse, que genera cambios mucho más significativos y que hace también a las luchas totalmente, digamos, que venimos atravesando y que tienen mucho, digamos, que ver con el día de hoy, con un ni una menos. Cuando decidimos decir basta y nos unimos, evidentemente generamos cambios significativos en la sociedad. Es decir, penetramos directamente en un sistema complejo que nos dice que las cosas son así y punto, y de repente empezamos a entender que ese son así y punto parten de un sistema hegemónico, patriarcal, heteronormativo, digo, que tiene un montón de particularidades que en definitiva lo que hacen es que si no estás digamos, en esa línea y estás por fuera de ahí, estás mal, dejas de estar en el plano de lo normal, empezás a estar anormal, ¿no? Digamos, y eso atraviesa directamente las cuestiones que se dan en el derecho. Entonces, pensando, digo, más allá de las acciones específicas que les comentaba, como esto de las impugnaciones que hizo AOFEM, otra de las cuestiones que hicimos en esta misma línea, ¿no? Porque me traen nuevamente al tema de la reforma específicamente judicial feminista, que ahora veremos puntualmente qué es o qué creemos que puede ser, es la cuestión de que nos encontramos con este nuevo mismo Consejo de la Magistratura, que anteriormente, es decir, en el 2019, en los concursos que había habido, luego de, digamos, de ese mismo no me sale la palabra que quiero decir, como ese mismo reglamento interno, donde ya había esta cuestión de la formación en género y demás, al momento de las evaluaciones, toma en cuenta para las ternas, sí, ahora explico lo que es el Consejo de la Magistratura, sí, ahora voy por ahí. Este Consejo de la Magistratura lo que hace es solamente tener en cuenta en la terna postulantes varones, jueces, cuando había mujeres idóneas, por supuesto, para el mismo cargo, ¿no? Entonces esas van una terna directa a postulantes a esos puestos específicos que tienen que pasar por, digamos, por el Senado, tienen que pasar también por el Poder Ejecutivo y demás,
que solamente son varones. Entonces lo que hicimos es presentar conjuntamente con otras organizaciones un amparo colectivo justamente para demandar al Consejo de la Magistratura la falta del cumplimiento de la paridad de género. Porque acá no es una cuestión de que no hay mujeres idóneas. Y vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de mujeres idóneas y cuando hablamos de esto, todavía estamos en un plano binario. Ni siquiera podemos pensar en la cuestión del cupo travesti trans, porque estamos, digamos, desde ese punto de vista muy lejos. De hecho, todavía no tenemos, una de las consignas es una ley para el cupo travesti trans, todavía tenemos un decreto para digamos, en el ámbito público, donde un 1% de los cargos deben ser ocupados por personas trans travestis. Ahora, no tenemos una ley y no se aplican todos los ámbitos. Entonces, evidentemente, en este planteo de paridad de género nos encontramos que en la idea y en la selección siempre se prioriza a un varón. Y volviendo a lo que es el Consejo de la Magistratura, tenemos que primero que es digamos, un organismo específico regulado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que lo que, ahora les cuento, todavía no se resolvió el amparo, nos dieron lugar al amparo, pero, o sea, bueno, ahora voy, les cuento primero el consejo como para que se entienda y les digo qué pasó ahí un poquito. Consejo de la Magistratura, como les decía, es un organismo público donde, digamos, que está regulado tiene su normativa específica, pero que está, digamos, consagrado en el artículo 114 de la Constitución y que se encarga de la selección de los jueces y las juezas de primera y segunda instancia, es decir, digamos, de las primeras instancias que no es la Corte y que tiene además 13 miembros específicos que tienen la cuestión de cómo, digamos, pueden incorporarse digamos, a sus cargos, que es esta cuestión de que les contaba de la postulación, ¿no? Es decir, quiénes se van a postular y ese consejo debe evaluar, teniendo en cuenta que hay parte del poder político, porque hay, digamos, parte del poder legislativo, hay abogados de la matrícula particularmente, y además, digamos, otros miembros que tienen que ver con que se conforma ese cuerpo, ¿sí?, de profesionales, también de otras profesiones, que apunta justamente a que esa selección de jueces y juezas responda específicamente a esta cuestión de que cumplan con determinados requisitos de formación, no solamente el conocimiento del fuero y de esa carrera judicial, sino también, como decía este reglamento, la formación acorde en género. Por eso hay que nombrar a Vanessa Siley, que digamos que ella es una, digamos, que está, ella incluso está, creo que en el área específicamente de concursos, o de las inscripciones en los concursos, porque están en diferentes áreas. Camaño, por ejemplo, está en la cuestión más general, bueno, en fin, digamos, tenemos quien preside, digamos, tiene toda una cuestión compleja, como les decía, de esos 13 miembros, y que también tienen otra función muy importante, que es la cuestión sancionatoria, es decir, si hubiera un juez o una jueza que incumplieran sus funciones, digamos, este cuerpo debería enjuiciar o debería encaminar a través de una denuncia específica la destitución o no, ¿sí?, así como es la elección, la destitución de un juez o una jueza. O sea que ocupa un lugar fundamental, ya partiendo de la base que es constitucional, ocupa un rol muy importante. Pero nos encontramos siempre con que es desconocido, ya el nombre, Consejo de la Magistratura, ya es lejano, ya de por sí es lejano. Sin embargo, ocupa un rol fundamental. ¿Y por qué también es lejano? Porque generalmente se asocia nuestro interés a lo que está elegido por el voto, donde hay una campaña, donde hay un algo que se hace visible y donde nos enteramos mínimamente de qué es lo que hacen. Con los jueces sabemos que son jueces, pero tampoco entendemos muy bien qué hacen, incluso la cuestión de los fueros. Es complejo el derecho, porque si bien, fíjense esto, la presunción es que el derecho es conocido por todos, no todos conocemos nuestros derechos. Entonces, esa presunción también es patriarcal, porque si yo parto de la base que todas las personas están en igualdad de condiciones, en base a un artículo 16 de la Constitución que me dice que todos somos iguales, partimos de la base que todos, ya ahí partimos de una desigualdad enorme, porque no somos todos. Habrá todas y habrá todes, en definitiva. Ya partimos de una enorme desigualdad. Y además de que partimos de que estamos todos en igualdad de condiciones, y realmente no es así. Partimos de la base de que entre mujeres y varones, por más normas que tengamos, hay una asimetría y hay brechas enormes que todavía no han sido saldadas. Entonces no estamos en igualdad de condiciones, entonces no somos todos iguales. Entonces, esas presunciones terminan afectando directamente esta idea de que cuando se ponen en juego estos principios, estas presunciones, juegan justamente en este poder judicial que las utiliza
digamos, constantemente. En base a lo que me preguntaban del amparo, el contencioso administrativo dio lugar al amparo diciendo que algo muy importante, creo que lo tengo, si lo encuentro rápidamente se los voy a leer porque es uno de los párrafos que refiere directamente a la cuestión de la falta de paridad, ¿no? Pensemos a la paridad con a ver, existe la paridad porque es una cuestión necesaria de empujar, ¿sí? Un acto de discriminación positiva se denomina, para que sean incluidas las mujeres, porque de por sí no lo son. O sea, porque acá empiezan muchos planteos de, bueno, si son idóneas que estén. Sí son idóneas, sí lo somos un montón. El tema es que en la selección, en esa mirada, en ese ojo, la idea es que aparezca primero un varón. Entonces, evidentemente, frente a eso, no podemos partir de una cuestión de igualdad. Por eso aparece la necesidad de la paridad. Les leo un pedacito respecto del amparo de que me preguntaban y en base, digamos, a la presentación, a la parte de específicamente la mención de la paridad y que es un derecho constitucional y que está siendo violado, la jueza dice que la exposición de los hechos y el derecho que invoca la actora, es decir, el derecho que estamos invocando de que no se está respetando la paridad, dice, resulta claro que la lesión que alega y que constituye la base de su reclamo deriva de un hecho único y continuado, esto es la discriminación y desigualdad estructural histórica en el acceso de las mujeres a cargos públicos, por lo cual se vulnera el derecho de aquellas a la participación política, al acceso a dichos cargos y a la no discriminación. Es decir, no es solamente estar en un cargo o no, digamos, y la cuestión de truncar lo laboral. Es la participación, digamos, es la ampliación, es el poder crecer, es despegar justamente de algunos espacios en los cuales siempre son reservados para varones. Esto apunta específicamente el amparo. Espero que no haya quedado ninguna duda de lo que es el Consejo de la Magistratura. De igual modo me lo pueden repreguntar cualquier cosa, porque sé que de por sí es complejo, digamos, el mencionarlo, porque es complejo incluso lo que es el lugar que ocupa, pero sin embargo ocupa un lugar muy importante. Por eso las impugnaciones cuando fueron dirigidas ahí, nos encontrábamos con que, les cuento algo, digamos, anecdótico, cuando fuimos a presentar la impugnación, no sabían cómo recibirla porque nunca habían recibido una, porque nadie de la ciudadanía había impugnado a un postulante. Nos preguntaban si había un interés personal, y no, el único interés que teníamos era social. No tengo ningún interés, no conozco a ninguno de los postulantes. Me interesa que quienes estén tengan la formación que el reglamento que vos hiciste dice que tiene que tener, porque el reglamento no lo hice yo. De hecho, hicimos una siguiente presentación a la cual no tuvimos ningún resultado favorable, lamentablemente, que es que se modificara ese mismo reglamento porque el motor por el cual nos lo rechazan es porque, bueno, en realidad, en el 2022, más o menos en octubre, se vuelve del todo obligatorio que esos cursos que tienen que, digamos, acompañar jueces y juezas, digamos, los pongan en su currículum. Y nosotros lo que le acompañamos fue, las mujeres se están muriendo hoy. Nos estamos muriendo hoy todos los días. No me podés decir que en el 2022 queda más cómodo o ya quedó en el reglamento que podés incorporar la formación en género, porque los jueces van a asumir a la brevedad para toda la vida. Bueno, nada, no obtuvimos ninguna respuesta. Lo único que sí pasó es lo que les cuento, esto de que al tiempito de todas esas presentaciones y el silencio del Consejo, estuvo esta sesión en la cual se habló del techo de cristal y que, digamos, entiendo y quiero creer que ese postulante no aprobó, ¿no? O que no tener la formación en género deba quedar por fuera, digamos, de seguir con la carrera, de aprobar el examen y poder seguir concursando, ¿no? Parece que es fundamental. Y esto, como les decía, me trae a toda esta idea de qué es una reforma judicial feminista, qué estamos pidiendo, qué queremos, a dónde apuntamos. Bueno, todo surge en la idea que se presenta por parte del Poder Ejecutivo de una reforma judicial. Generalmente nos encontramos, y más en gobiernos como digamos, que apuntan a, de algún modo, acercarse mucho más a la gente y a ampliar derechos, en que el Poder Judicial siempre queda, ¿no? Pensemos en esto, siempre que pensamos en el Poder Judicial aparece la idea de corrupción o delitos enormes o cuestiones muy políticas, sino el Poder Judicial medio que no se menciona. Acá el planteo es justamente la administración
fundamental que tiene el Poder Judicial, la Administración de Justicia, que tiene que ser modificada. Y el feminismo nuevamente y los movimientos feministas fueron, y vamos un poco más lejos, a decir, esa reforma judicial que me decís que tiene unificación de algunos fueros, incluso algunas cuestiones procesales de algunos, digamos, tipos de procesos como el proceso penal que sea solamente acusatorio, como pasa en algunas provincias, para que sea mucho más ligero, bueno, montones de cosas que tienen que ver con la concentración. Bueno, los movimientos feministas dicen, bueno, espérame, no me alcanza con esto. ¿Por qué? Porque si hay un fiscal o una fiscala, o hay un juez o una jueza que en definitiva no tiene perspectiva de género, volvemos a lo mismo, no me alcanza con que se agilice el proceso si no tiene perspectiva de género, porque evidentemente la forma, el abordaje que le va a dar va a ser el mismo. Si no incluimos, si no ampliamos derechos, estamos en el mismo lugar, solamente hacemos como un movimiento. Y eso, bueno, si bien ha habido algunas modificaciones y tiene media sanción, evidentemente los feminismos empezaron a apropiarse de la reforma judicial feminista como una lucha colectiva. Y empiezan a salir un montón de cuestiones a qué le llamamos reforma judicial feminista. Y bueno, obviamente no vamos a encontrar un consenso, depende con quién hablemos, no vamos a encontrar que es paridad, pero también, bueno, paridad no alcanza, formación en género, pero formación no alcanza. Bueno, yo les voy a dejar después en el chat, si me permiten, una charla que hicimos de reforma judicial feminista en Oxfam Argentina, que tenemos para deleitarnos desde Nelly Millerski hasta Diana Mafia, donde hablan de diferentes aristas de la reforma judicial feminista, qué es y a qué puntaría. Y obviamente nos vamos a encontrar con un montón de respuestas, porque muchas de las cuestiones más difíciles de consensuar es, bueno, hasta qué punto y qué es lo primordial, qué es lo importante. Y yo creo que lo importante, o lo más importante, es particularmente algo que viene sucediendo y que se dio digamos, con la resolución del caso de Lucía Pérez, donde se va a realizar un nuevo juicio, y hay uno de los argumentos que es fundamental, que dice que primero que, digamos, es algo histórico e importante porque es volver a hacer un juicio porque no tiene perspectiva de género. Eso es fundamental, ¿no? Y después hay algo que lo van a ver también, si tienen la oportunidad, yo ahora les dejo el link, una jueza penal que fue convocada, que le invitamos, que menciona este fallo y dice que uno de los argumentos, una de las cuestiones fundamentales es que no fallar con perspectiva de género, no aplicar la perspectiva de género, es violar la garantía constitucional del juez imparcial, la imparcialidad de los jueces. Y esto es fundamental. La cuestión del juez natural y la imparcialidad de los jueces, es decir, que no hay un interés en lo específico en la causa, que no aplicar perspectiva de género sea ir en contra de esa garantía, va en contra, o sea, tira abajo todo el proceso, porque de por sí hay una parcialidad, hay una subjetividad específica que es no aplicar algo que tiene que ver con, primero, que lo requieren las normas y los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha ratificado, ¿no? Y que son parte de nuestro ordenamiento interno, sino que es como que yo les dijera que falla como con, digamos, como con los caballos que tienen para mirar solamente al frente y ver el camino, un camino recto y específico, y una interpretación normativa que va a estar sesgada por un sistema patriarcal. No sé si lo vieron, que también les traigo un ejemplo que se dijo ese día porque me parece muy gráfico, de un intercambio que se dio entre un abogado bastante conocido, que es Burlando, y una periodista muy conocida, donde él hablaba de la cuestión de creo que era que estaba hablando de la conmoción violenta o estaba hablando, de alguna de esas cuestiones estaba hablando. Y dan el mismo ejemplo típico del ABC del derecho penal, de el varón que llega y encuentra a la mujer acostada con el vecino, ¿no? Como una cuasi justificación a ese femicidio. Entonces la periodista le dice, vos no podés decir eso, vos no podés estar justificando eso, no ayornar, digamos. Pensemos que es un abogado que toma muchísimos casos, muchos casos, una concentración, digamos, de algunos casos y de espacios muy particulares. Y él dice, no soy yo el que tiene que cambiar el derecho penal. Y ahí está el punto. No es cambiar la letra de la ley como excusa, porque si no tenemos que derribar y hacer todo un sistema nuevo. No, es la interpretación la que tiene que cambiar, el abordaje. Por eso siempre que se habla de perspectiva de género se habla de el colocarse los lentes violetas. Es cambiar la percepción que vemos la realidad. No podemos hoy pensar la realidad en base, por ejemplo, a un sistema únicamente binario. No lo podemos, no, porque no somos solo mujeres y varones, porque no existen esos dos géneros únicamente, porque hoy hablamos que
el género y el sexo son cosas totalmente distintas, que el género es una construcción cultural. Si es cultural, va a estar atravesado de un sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal no es solamente una cuestión como un sistema, es un sistema complejo que atraviesa lo político, cultural, económico, social e histórico, el derecho. Parte de las bases de las leyes son la costumbre, por ejemplo. Las costumbres son patriarcales. Entonces, cuando vamos a la letra llana de la ley, evidentemente, si no colocamos ese lente, vamos a ver y hablar y pensar desde un punto de vista sin perspectiva de género. Por ende, no va a ser justicia. Porque hay algo acá importante que tener en cuenta, que no podemos pensar, que todavía se escucha, que es que la perspectiva de género es una cuestión ideológica de los feminismos. ¿No? Como que todavía hay una idea de, bueno, las que quieren perspectiva. No, es una cuestión de derechos humanos que están consagrados y que evidentemente la falla se da en la aplicación, no se da en que no existan normas. De hecho, tenemos una ley, por ejemplo, a comparación de otros países latinoamericanos, tenemos ley de identidad de género. Sin embargo, esa ley de identidad de género todavía, recién hoy, por ejemplo, tenemos hace unos días que no va a haber una identificación en el CUIL, ¿sí? En lo que es nuestra registración laboral respecto al género, donde empieza a correrse en esa idea de que tenemos que encasillarnos, porque claramente nos definimos por un encasillamiento histórico, porque la socialización, desde que socializamos, es decir, desde que nacemos y empezamos a construirnos como seres, estamos atravesados por una cuestión patriarcal. Por eso hablamos de deconstrucción, porque es un desandar a lo que se construyó. Por eso es tan importante la aplicación de la ESI, por ejemplo, como tantas otras normas. Entonces, todo esto, así como lo estamos, digamos, tratando de traer ahora, evidentemente los jueces lo tienen que tener incorporadísimo, porque no pueden ver una situación, por ejemplo, de una mujer que mata a un hombre que la violentó durante años y tildarla de homicidio calificado por el vínculo, donde va a estar 35 años privada de su libertad, sin tener en cuenta que quizás esa mujer fue el único momento cuando él estaba dormido que pudo atreverse a matarlo y terminar con eso. No podemos pensar que en una audiencia vamos a negociar y pones al violento en un lugar y a la mujer que está atravesada por esa situación de violencia y que vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo puedo negociar con alguien que le tengo miedo? ¿Qué puedo negociar? ¿Qué igualdad de condiciones voy a tener? Ninguna. Entonces, evidentemente esto, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente, a ver, la 26485, que es la ley de erradicación de toda forma de violencia, que tiene sus diferentes, digamos, procedimientos en cada provincia, porque es una ley de orden público, pero siempre el proceso queda a cargo, digamos, de las diferentes provincias, nos encontramos con que quizás no hay mediaciones cuando hay una situación de violencia, es decir, en el ámbito previo a un juicio, que se celebren porque hay violencia, pero sí se pueden celebrar en el juzgado. Y yo una vez le pregunté a una mesa de entradas si el juzgado era un domo, porque ¿qué me asegura que no van a violentar en ese caso a mi clienta porque estamos en un juzgado, porque hay una jueza enfrente? Lo que les cuento que terminó pasando es que la jueza tuvo que ponerse en el medio porque el violento intentó violentar a mi clienta, porque no importa dónde está, no le hace la diferencia quién violenta dónde está, no siempre hace la diferencia, o porque después del juzgado hay que salir. Bueno, ni hablar el tema de las niñas, ahora entramos en eso también porque es fundamental. Entonces, evidentemente nos encontramos con que esta idea del imperio, el imperio que tiene el juez, digamos, de poder determinar, no siempre es considerado, y no en cuestiones de situaciones de violencia específicamente. Entonces, claramente nos vamos a encontrar con que ese tipo de cuestiones son un gran condicionante al momento de resolver conflictos o de resolver situaciones. Entonces, es fundamental que todas estas cuestiones los juzgados y los jueces y las juezas lo tengan en cuenta. Si no, no es perspectiva de género, sino es otra cosa, ¿no? Y volviendo a la cuestión de que dijeron de las niñas, que es fundamental, que es, con la suerte de que tener una medida cautelar, ¿sí? Con un botón antipánico que también podemos cuestionarlo si sirve o no, pero bueno, hoy tenemos esto, ¿sí? Cuando lo dan, y te dicen en la misma medida que que no se obstaculice el régimen comunicacional, por ejemplo. Y que la que tiene que, digamos, no obstaculizarlo es la mujer que está sufriendo violencia.
Entonces, me decís que tengo una medida cautelar, pero para venir a buscar a los chicos, ¿cómo hago? ¿Le abro o no le abro? ¿Quién le abre? ¿No? Porque digo, no hay una respuesta frente a eso. ¿Y qué pasa muchas veces? Muchas veces lo que pasa es que esas mujeres no abren la puerta, a veces por consejo de sus propios abogados, abogadas, y tienen una denuncia a los poquitos días, una denuncia penal de impedimento de contacto. Entonces te encontrás con que sos víctima de una situación de violencia, el sistema no responde y después sos demandada penalmente por impedimento de contacto. ¿Quién está violentando ahí? El Estado. Sistemáticamente, quien te tiene que proteger, en teoría, te está violentando. Te está diciendo que por encima está el vínculo con los hijos. Ahora pregunto yo, esos hijos, esos hijes, que viven violencia indirecta o a veces directa, que los obligan a tener contacto totalmente, o que ven cómo ese padre lastima a su madre, ¿realmente lo estamos cuidando, llevándolo con ese padre violento para no impedir el vínculo? ¿Qué estamos ponderando? Bueno, y ahí aparece esta cuestión del interés superior del niño, que si bien está todo muy bien con esos principios, ¿cuál es el interés superior del niño? ¿Con qué lo sopesamos en definitiva? Porque no hay una aclaratoria directa de cuál es el interés superior del niño. Empieza a hablar, digamos, la norma de un montón de cuestiones, pero en ese hablar de la norma se ponderan también esta idea de la familia, la construcción de esa familia, el pater family, el padre proveedor y montones de otras cosas, que es, si un niño, una niña, un niño vive violencia en su hogar, lo que necesita es que esa violencia cese y que alguien lo saque de ese lugar, no que lo lleven con el violento, que quizás le rompió la nariz a su madre. Porque eso pasa y muchas veces son testigos de eso. Son testigos y empiezan a tener comportamientos, digamos, para poder de alguna manera drenar eso, hacerse pis, hacerse caca, no tener dificultades en el habla. ¿Y dónde va el juzgado a criminalizar? A esa madre. Si es buena o mala madre, qué hace o qué deja de hacer, ni hablar la cuestión de los abusos, digamos, en la infancia, digamos, en realidad los abusos hacia niños, niñas y adolescentes que están atravesadísimos por el síndrome de alienación parental que va mutando. Es un síndrome que hace esta cuestión de invertir, si se quiere, quiénes se transforma al victimario en víctima y a la víctima en victimario, ¿no? Entonces es como que pondera esto, una teoría que ha sido totalmente rechazada por eh, espacios, no me sale, asociaciones de psicólogos y psicólogas, e incluso ha sido rechazada por el Poder Legislativo, digo, no tiene ningún basamento científico, sin embargo, está instauradísima en los juzgados, donde se cree que esa madre, por el contacto y demás, puede terminar alienando a ese niño o niña para que diga en realidad que fue abusado. Es una locura. Y muchas veces se revincula a esos niños que sufrieron abuso sexual con esos padres. ¿En pos de qué? ¿De qué familia? ¿Desde qué criterio hablamos de la familia? Hace no mucho tiempo, en un expediente me sucedió que el juez fundamentaba, ya cuando la fundamentación fue de la UCA, ¿no? De un escrito de la UCA, ya él me estaba planteando específicamente digamos, sí, la cuestión más preponderante respecto de la idea de familia en base a una cuestión religiosa, ¿no? Que de repente se llaman imparciales, pero la cuestión religiosa la mecha. Ahora, cuando hablamos de la perspectiva de género, casi que es opcional, ¿no? Digo, a ese juego perverso de quien tiene el poder, esa cuestión asimétrica. Y de repente decía del daño que le causaba a los hijos no tener contacto con el padre. Y estos hijos estaban totalmente controlados por ese padre, con esta cuestión de me tenés que llamar todos los días. El niño se estaba mordiendo, se mordía el cuerpo, o sea, empezaba a tener signos de que estaba siendo totalmente afectado. ¿Y qué resolvió el juez? Una terapia de coparentalidad. Toda la familia, que ya esa mujer, ese hombre le había prendido fuego al auto, esa mujer había sido violenta con ella hacía años, que haga una terapia de coparentalidad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para que esos jueces entiendan que lo que están haciendo es, en ese uso de ese imperio y de ese poder, condenando a mujeres a seguir inmersas en situaciones de violencia? Bueno, evidentemente es ahí donde la formación en género que tanto se rehúsan es fundamental.
es necesaria, porque si no la toman, no se hacen cargo de eso, nos seguimos encontrando con situaciones aberrantes. Después nos preguntamos qué hacer para que no haya femicidios. Evidentemente, el femicidio no es un fenómeno que se da de la noche a la mañana, como tampoco lo es la violencia. Hay muchos vínculos que vienen atravesados por situaciones de familia, mujeres que vienen hace años litigando en expedientes históricos sin tener ningún tipo de respuesta, diciendo, más de una vez me amenazó, me dijo esto, me dijo lo aquello, y siempre viendo del otro lado que falta aún más. Ese más que falta nunca sabemos qué es. ¿No? Y que cuánto más tiene que escalar la violencia para que haya un resultado. ¿Me explico? Entonces, evidentemente también tener gente capacitada en la toma de denuncias y evaluaciones de riesgo acorde evitaría muchísimo, muchísimo situaciones de extrema violencia o de femicidios. Sin duda son evitables. No es un fenómeno arraigado, así como la violencia no es, digamos, una característica biológica del varón, tampoco digamos, la cuestión del femicidio es una cuestión de un suceso que va a suceder, valga la redundancia, sí o sí. Evidentemente, hay ciertos factores sociales, políticos, culturales y jurídicos que terminan dando lugar a que eso suceda. Si no, no nos encontraríamos frente a esto, sumado que hay un efecto, también Diana Mafia lo decía, de que tiene que ver con que cuando matan a una, lo que repercute efecto dominó es en todas. Todas potencialmente podríamos estar ahí. Tiene un efecto disciplinador y adoctrinador, sin lugar a dudas. De hecho, cuando sucede lo de el último caso de Úrsula, de las 18 denuncias, a nosotras se nos llenaron las redes sociales con mujeres contando la cantidad de denuncias que tenían, cuánto le faltaba para hacer la próxima. Entonces, esto no es una cuestión sensacionalista. Evidentemente, hay un factor de que si soy mujer, ¿no? Potencialmente o probablemente me pueda suceder. Ahora, hay algo aún peor, porque también tenemos que hace más de 70 días Tehuel no volvió, fue a buscar trabajo y no volvió, y que digamos, todo lo que las personas trans y travestis están invisibilizadas. No tienen la posibilidad de trabajo digno. Fue a buscar trabajo y no volvió. Y un trabajo no formal, por supuesto, porque si tuvieran acceso a un trabajo formal y a una salud digna e integral, tendrían una calidad de vida y una expectativa de vida mucho más larga y posibilidades de crecer en la sociedad, pero evidentemente todavía nos encontramos con que eso estamos muy lejos. Obviamente que, ¿por qué esto se transforma en un mensaje casi desalentador? Siempre y cuando es desalentador mientras creamos que no hay nada para hacer. Tenemos un montón de cosas para hacer. Por eso la reforma judicial feminista es una lucha colectiva. Porque no es que ir a tocarle la puerta únicamente al juez, es tocarle digamos, la puerta donde se cristaliza ese sistema patriarcal, desde los lugares que ocupamos. Hoy que se instalen este tipo de charlas, donde no solamente es en el mundo jurídico, es un montón. Porque hace menos de un año no se hablaba de esto. No teníamos ni idea. De hecho, sucedió todo el 2020, la cuestión de la reforma judicial, y queda, digamos, enquistada en los ámbitos más cercanos a quienes están en esos espacios. Quienes no lo estamos o es más lejano, es una discusión más ajena. ¿Me explico? Y ahí es donde volvemos nuevamente que está a distancia de que si sos abogada, bueno, estás en un mundo, y si sos abogada o persona, no. ¿No? O sea, esa idea extremadamente patriarcal también hay que desterrarla. Y hay que sacarla, porque no hace más que generar enormes distancias, como decía, y que esas distancias, evidentemente, como les comentaba al principio, son patriarcales. Entonces, en resumen, ¿no? Como para darle lugar a que ustedes puedan opinar, ¿una reforma judicial feminista es posible? Sí. ¿Podemos lograrla? Sí. Ahora hay que lucharla un poco más. Evidentemente se vino para instalar. ¿Tenemos algo para hacer? Sí, obviamente. Acercarnos, tejer redes, articular, generar mecanismos. Si algo que tienen los feminismos es la creatividad de generar mecanismos para ver de qué manera nos vamos acercando, para generar otro tipo de batallar de otra manera. Particularmente, de todas las cosas que hacemos en ABOFEM, las impugnaciones tuvieron este efecto para nosotras de decir, esta lucha
no es solo nuestra. Nosotras fuimos y pusimos el cuerpo en este caso, pero instalamos esta lucha que es social, no le pertenece a OFEM. A OFEM lo que hace es abrir un espacio y decir, mira que esto también lo podés controlar vos, ver los concursos. Y fue un batacazo para ese Consejo de la Magistratura que, para que se imaginen, también es una cuestión media cristalizada que es como una ápice de ese poder judicial, ¿no? Donde no se penetra, donde no se entra, donde no se habla. Y fue darles ese mensaje también. La sociedad está mirando si tienen o no tienen formación. No te podés ofender por no tener formación, es tu obligación. Si te ofendes, estás mal, muy mal, porque evidentemente ocupas un rol de total y completa importancia, que siempre que cuando le requerimos a formación o cuando requerimos perspectiva de género, cuando requerimos acciones, siempre vamos al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial también hace muchísimo y ocupa un rol fundamental, fundamental. Entonces, evidentemente, interpelarlo nos permite que esto que pase, como pasó lo del techo de cristal, no hubiera pasado nunca. No hubiera sucedido nunca si no se hubiera impugnado, si no se hubiera ido a pinchar directamente ahí. Como también la cuestión del amparo. Yo no sé si ese amparo colectivo, en otro momento que no hubiera estado tan en auge esta cuestión, digo, esta jueza particularmente tiene perspectiva, pero digo, no sé si hubiera pasado que se diera lugar a un amparo colectivo sobre cuestiones de paridad y con una medida cautelar que se le pide que se inhiba de presentar las ternas en el poder legislativo y ejecutivo para que no se concreten esos cargos de esos varones. Digo, es un montón, porque estamos diciendo, vos no estás en condiciones de ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque no cumplís con la ley. Una ley que después tenés que salir a impartir, a hacer justicia. Entonces, si va a hacer justicia, va a ser con perspectiva de género, si no será otra cosa. Y en esa otra cosa nos encontramos con esto, con estos juris, con estos, digamos, reclamos que venimos haciendo y con una, digamos, con una presión social, por ejemplo, con el caso de Lucía Pérez, de que se vuelve a foja cero y hay que fallar con perspectiva de género, porque si no nos seguimos encontrando con estas cuestiones que son aberrantes, donde se juzga a medias o nos encontramos como hoy un juez que dejó libre en Santa Fe a un abusador porque tenía profiláctico, como si eso fuera un atenuante directamente al abuso. O nos encontramos con lo que pasó en el sur con el tema del desahogo sexual bajo la excusa de que es un término jurídico. Sí, existió, pero aplicarlo ahora es ir en contra del derecho, porque estamos hablando de que se necesita perspectiva de género. Si existió la palabra desahogo, donde alguien desagota en una otra persona, evidentemente estamos mal si lo utilizamos. No porque esté escrito y sea parte de ese sistema jurídico y esté en el derecho, está bien. Y eso es lo que estamos cuestionando. Eso hace esa reforma judicial feminista. Ya no nos conformamos con que me digas en qué artículo está. Ya no nos conformamos con que burlando pasé por los programas hablando de quién es una buena víctima o una mala víctima. No nos conformamos. Y eso hace a una lucha colectiva que nos pertenece a todas y a todes. No es de un espacio particular. Parte de esa charla, la base de esa charla fue esa. No podemos pretender una reforma judicial feminista si esa base no se da con las voces de todos. Si no es otra cosa, será otra cosa y puede suceder, porque digo, también hay una captación de ciertos reclamos y lo que puede captar un sector, pero evidentemente el debate se tiene que dar porque la falta de paridad existe, porque digo, lo que estamos planteando existe y lo vivenciamos cotidianamente. Yo ahora voy a cerrar mi micrófono para ver si quieren hacer alguna pregunta y mientras tanto en el chat les voy a pegar el YouTube para que lo vean cuando tengan ganas. Son 2 horas y media más o menos que dura, pero pasan 8 expositoras muy variadas donde hablan justamente de los diferentes lugares sobre la necesidad de la reforma judicial feminista. Bueno, Melissa, muchísimas gracias. Bueno, todos los puntos que tocaste son más o menos los que nosotros planteamos para las charlas. También estuvimos, digamos, hablando acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, que, digamos, los estudiantes de Derecho somos mayoría mujeres y los que ocupan cargos en el Poder Judicial también somos mujeres, es decir, que somos las mujeres adentro del Poder Judicial que seguimos sosteniendo una justicia patriarcal. Es decir, que cambiar, el otro día hablaba con una amiga que trabaja en una fiscalía, decir, bueno, cambiar lo que es, digamos, la perito o la abogada, digamos, son cosas simples que nosotras podemos intervenir en el cotidiano, en el día a día,
digamos, hacemos nuestro aporte para hacer una modificación, porque si no sigue siendo el juez, el abogado, el perito, y bueno, y peritos hay mujeres, juezas hay mujeres, abogadas somos mujeres, es decir, que nosotros también desde adentro, digamos, como abogadas tenemos que hacer nuestro aporte, porque como vos decís, no mágicamente va a venir una reforma judicial feminista y esperamos todo de la afuera, sino que también desde adentro nosotras, digamos, todas, tenemos que hacer, digamos, impulso diario en modificar por lo menos, tener una visión un poco más inclusiva también en los textos, los que estamos en la parte académica en la universidad también escribir con un lenguaje inclusivo, cuando utilizamos en la parte académica, cuando damos conferencias o algo. Entonces también es lo que yo digo, que las mujeres somos en el Poder Judicial las gran sostenedoras de un sistema patriarcal. Lo que yo te quería preguntar respecto a esto de, digamos, también dejar de pensar de que la justicia es clasista y que solamente pueden acceder algunos. Y entonces, yo qué sé, ¿cómo se podría pensar en una accesibilidad para todo el colectivo? Sí, puntualmente, a ver, la cuestión del ingreso democrático es algo que viene hace varios años y que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Digo, en algún punto va todo medio de la mano. Cuando empezamos a cuestionar, empezamos a instalar la cuestión del techo de cristal, cuando empezamos a instalar la cuestión de la paridad, en algún punto generamos en esas diferentes eslabones la posibilidad de decir, ah, espérame, entonces que solamente estén varones o que solamente estén poblados por determinadas mujeres que sostienen, digamos, una idea patriarcal, digamos, el patriarcado no se sostiene porque existen varones, sino porque hay varones y mujeres que, digamos, que conforman y lo sostienen. Simone de Beauvoir dice una frase así que no la voy a hacer textual porque no me va a salir, pero que dice que justamente el opresor para poder oprimir tiene infiltrados dentro de los oprimidos. Es decir, no hay forma de que se sostenga un sistema si no se da justamente porque el sistema patriarcal se dan a través de prácticas, no están asociadas directamente al género. Evidentemente hay un género que lo ejerce con mayor fuerza y que tiene determinados privilegios. Entonces, en esta idea, cuando empezamos a cuestionar la posibilidad de que tenemos ingreso democrático, tenemos cuestionamientos cuando no hay paridad, cuestionamos en la cuestión del techo de cristal, bueno, hay una idea de que si realmente se empiezan a considerar otro tipo de personas, se puede empezar a poblar el Poder Judicial o los diferentes espacios por otro tipo de personas, ¿no? Y si instalamos el cupo laboral trans travesti como una necesidad social, evidentemente de a poco, muy de a poco, vamos a poder empujar a que eso suceda. Entonces, una primer porción es la visibilización, es decir, mostrar la necesidad y después empujar para que se cumplimente. Pero bueno, evidentemente son cuestiones que va a tardar tiempo que suceda, pero bueno, por lo menos, voy a dar un ejemplo que no es del Poder Judicial, pero se los voy a dar que me parece que es para ir dejando mensajes también positivos. Si no, una se queda como que, bueno, está todo mal y que nada, no todo está tan mal, estamos haciendo mucho. Por ejemplo, en el caso del fútbol femenino, en el cual en mi caso particular, digamos, soy la abogada de Macarena Sánchez, o sea, lo viví muy de cerca, no existía el fútbol profesional femenino, no existía. Entonces, no había jugadoras de fútbol, digamos, niñas que quisieran jugar fútbol, porque, ¿qué ves? Varones. En la identificación ese lugar no es para mí, no voy a estar porque están determinadas personas. Cuando el fútbol se semiprofesionaliza en nuestro país y se visibiliza, se televisa y empieza a haber jugadoras que ocupan espacios y marcas y demás, empezó a haber más niñas que se vean también que en ese plan de vida ser futbolista es una posibilidad. No solamente ser maestra, maternal y demás, sino que ser futbolista podía ser una posibilidad. Después entra en una casuística de otras cosas que tienen que ver con las posibilidades, el talento, el gusto, lo que fuera. Pero que esté esa posibilidad rompe justamente un techo enorme de un nicho patriarcal, como es en este caso el fútbol, que es para varones. Que lo miran varones, que lo juegan varones, que lo entienden varones, y es ahí donde se empieza como a desquebrajar. Obviamente hoy estamos en un plano de semiprofesionalización, no hay todavía una igualdad, pero hay un rompimiento.
algo se quebró. Y dio lugar a que haya mujeres que puedan jugar. De hecho, hoy tenemos, por ejemplo, a Mara Gómez. Ella es, digamos, es una mujer trans y sin embargo es jugadora de fútbol y se incorpora eh, la diversidad dentro del deporte. Hoy es ella nada más, pero quizás hoy nos encontremos, o mañana nos encontremos en un tiempo donde otras y otros se animen a soñar con que pueden estar en esos espacios, porque yo no puedo soñar algo que me fue vedado siempre. No me puedo imaginar. Hace poquito tiempo, creo que hay una mujer, no sé de qué país, que va a poder dirigir una nave, ir a la NASA y que va a poder hacer un montón de cosas, digamos, en el espacio, donde eran lugares donde no estaban las mujeres. Entonces, ¿cómo voy a poder soñar ser astronauta si en el ideario colectivo veo un varón? ¿Me explico? Uno cierra los ojos y no ve una mujer ahí. Bueno, evidentemente ese es el gran, digamos, desafío. Por eso el pie principal es respetar el ingreso democrático en la justicia y empezar a cuestionar digamos, por qué no estamos ahí, que es un poco lo que estamos haciendo. Y después cuestionar por qué no hay otras identidades. Solo hay mujeres y varones en la sociedad, no, evidentemente no. Entonces, ¿por qué en los poderes del Estado solamente hay determinadas personas? ¿No? Bueno, y ese es un poco como un acercamiento, digamos, a una posible solución. Valentina, ¿vos le querés hacer una pregunta? Abrí tu micrófono. ¿Qué te referís? ¿A lo que había escrito? Ya tendría que recordar, porque creo que puse que... No, esto de cuál sería como el desafío en el caso de la reforma judicial con perspectiva a esto, porque la venía siguiendo, en realidad era más como compartir un pensamiento que una pregunta por ahí, ¿no? Sin duda, coincido totalmente que si no hay un cambio, digo que no, se queda corta la reforma judicial, o sea, salda un montón de otras deudas o injusticias, si se quiere, porque es cierto que la justicia, además de patriarcal y conservadora, es racista, es clasista, digo, tiene un montón de deudas sociales, pero si no le sumamos la perspectiva de género, claramente no vamos a ver un avance ahí o no vamos a lograr llegar a una justicia. Pero y lo otro me parece que es esto, creo que algo se estaba avanzando, que es la sanción a los jueces y las juezas que fallan desprotegiendo, reforzando el lugar de víctimas de muchas de las mujeres violentadas. Digo, ahí también hay una deuda. Digo, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Porque con la justicia me parece muchas veces que vos fuiste clarísima y nada, tenemos mucho recorrido de vida en cómo funciona ese poder, pero todas las otras profesiones, todos nuestros trabajos, uno rinde cuentas, digo, ¿no? Algo de esto que en algún momento dijo nuestra vicepresidenta, uno rinde cuentas. Bueno, ese poder no rinde cuentas y dictan sentencias y fallan a favor con condenas súper polémicas y sin embargo no pasa nada, digo, no hay ahí ni desde adentro ni desde afuera nadie sancionándolo, ¿no? Entonces, qué sé yo entiendo que también es otra discusión preguntarse si, nada, ¿no? ¿Qué pasa con el punitivismo? Digo, si las penas tienden a desalentar o no, pero bueno, ya ahí abriríamos como todo otro mundo. Yo tiendo a creer que de alguna manera, no creo que sea la solución en general, pero sí tiendo a creer que por lo menos desalienta, o por lo menos te haces una pregunta y decidís avanzar igual, no importa, pero no es lo mismo. Pero si vos sabés que no tenés ninguna consecuencia, que nada nunca va a tener ninguna consecuencia, te termina pasando esto, que tenés mujeres obligadas a presentarse a una terapia de coparentalidad o de revinculación por el bien de sus hijos. Y es una locura, digo, y esa mujer se siente sumamente violentada. Y ahí hay alguien firmando y avalando que eso suceda, ¿no? Nada, era como compartir más indignación que otra cosa. Ana Laura, ¿vos querías hacer otra pregunta? Prendete el micrófono. Hola, buenas tardes nuevamente a todas. En primer lugar, agradecerles por la charla porque estuvo realmente encantadora.
Y no, simplemente dar un punto de vista que es de que ustedes imagínense que si todo esto hoy lo consideran avasallante para sus derechos, imagínense lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestra historia. Yo como mujer y luchadora de mis derechos, como mujer trans, a mis 54 años, hoy realmente no veo eh, equidad bajo ningún punto de vista en un montón de aspectos, inclusive esto en cuanto al tema fundamentalmente a lo que hacían mención de la inclusión laboral, donde a nosotras se nos pide una idoneidad que es imposible de haberla tenido, ya que hemos sido recluidas absolutamente de la posibilidad de, de perfeccionarnos, de capacitarnos. Hubo quienes, como en mi caso, pudimos hacernos, pero soy nada al lado de cientos y cientos de compañeras que se vieron privadas de esa libertad, ¿no? Así que nada, simplemente hacerles esa reflexión y también comentarles que siempre cuando hay una lucha por parte del feminismo, esto es una percepción así totalmente personal, yo siento que el colectivo siempre está en las luchas, matan a una mujer y nosotras a una compañera y nosotros acompañamos en el pedido de justicia, qué sé yo. Y no es recíproco. Nosotros matan a una de nosotras y son tres o cuatro las que siempre nos acompañan y el resto no acompaña. Entonces es como por ahí medio desgastante sumarse también dentro del feminismo a la lucha de la aceptación de que entiendan que más allá de la genital, nosotras somos y nos sentimos y nos consideramos mujeres como cualquiera de ustedes. Simplemente. Muchas gracias, Ana Laura. María Eugenia, ¿tenías una pregunta? Tenés el micrófono apagado. Préndete el micrófono. Sí, en realidad era un comentario y también me solidarizo acá con lo que dice Ana Laura. Yo creo que hablamos mucho de interseccionalidad y al final la interseccionalidad es en las luchas. Entonces nos llenamos la boca hablando ahora feminismo e interseccional y empezamos a sumar. Sí, porque mujeres, negras, o sea, empezamos a hacer suma de desigualdades y en realidad lo que hay que hacer es digamos, la interseccionalidad es en las luchas, y creo que lo que dice Ana Laura, tal cual, tiene razón, o sea, tenemos que acompañarlo en distintas luchas. Hoy en día también el tema de la cuestión ecológica es fundamental y en eso también deberíamos estar ahí. Bueno, yo creo que por ahí también viene esa cuestión. Y otra cuestión que a mí lo que yo me pregunto también es, yo soy abogada, pero estoy en sociología, entonces siempre me diré el derecho eh, como un nicho entre que lo quiero y no lo quiero, pero porque me parece, como siempre me pareció muy elitista, y en este sentido creo que lo del lenguaje que nombras, Melissa, es fundamental, y fundamental es que salgamos de estas dinámicas de burocracia, de la burocracia, digamos, es como, está todo tan burocratizado que incluso empiezan a entrar definiciones, bueno, violencia de género, y de pronto track, se cierra, violencia de género es esto. Y empezamos a cerrar, en vez de hacer una apertura de espacios, de derechos, empezamos a volver a cerrar ahí, me parece. Entonces, lo que la pregunta es, bueno, ¿cómo damos vuelta a esto? Y en el sentido también, ¿cómo hacemos? Porque también hablamos de democratización de la justicia. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que la justicia esté en manos de la gente? Y en esto tenemos los profesionales de derecho, también tenemos que cambiar nuestra concepción de nuestro rol profesional, porque creo que también estamos más cerca de salir de esa cuestión de que estamos por encima de la gente, me parece. No lo digo por las que estamos acá, no lo digo por Delia, digo, pero hay una cuestión ahí que también hay que trabajar como profesionales del derecho y por supuesto también en las facultades de derecho, o sea, eso desde ya. Yo trabajo en sociología jurídica y bueno, voy haciendo mis intentos de ir metiendo estos temas así, sobre todo en las clases. Y bueno, también creo que van como, hay una apertura ahora también en eso, en los alumnos lo veo, en alumnos, la verdad que veo que hay una apertura en los temas que se pueden ir planteando, ¿no? Bueno, en realidad un poco comentar y bueno, y también
volver a la pregunta esta de qué es una reforma judicial feminista, si también hay que cambiar un poco la concepción de justicia que tenemos, ¿no? No sé, algo largo. Gracias, hermoso, me encantó escucharte, Melissa, y gracias, Delia, por la organización. No, gracias a ustedes por invitarme. Me saca una sonrisa porque siempre que me encuentro con una colega que se plantea estas cosas, generalmente está asociada a la sociología o cerca de la sociología jurídica o estudia otra cosa, ¿no? Y hace un poquito tiempo me pasó en un conversatorio que estábamos hablando de IBE y una de nuestras queridas colegas de Chile decía, bueno, yo soy doctora en sociología, me dice, pero no, perdónenme si no soy tan técnica. Y yo pensaba por dentro, primero, ¿no? Lo que es doctorarse y con lo que difícil que es, y después pensaba, qué necesario que es desarmar incluso el derecho como lo tenemos concebido desde la universidad. Y esto me trae un poco también lo que decía Ana Laura en principio, hay tanto concepto de todo, hay tanta crítica de todo, donde vamos cerrando conceptos, cuánto cuadra, cuánto no cuadra, que entiendo que es necesario desde un punto de vista de la visibilización que hablamos en un momento, pero después caemos en esa trampa de encerrarnos en lo conceptual. Y donde pasa esto, ¿no? Digo, que vos decías, sí, claramente, ampliamos la interseccionalidad y de repente tenés, digamos, brechas y brechas de vulneración constante y de incluso brechas que atraviesan cuestiones que están muy por debajo de lo que incluso está visible, pero no terminamos nunca, entonces es interminable, entonces no abarcamos nada, porque es interminable. Entonces es como, ¿desde qué punto podemos empezar a que la lucha tenga más fuerza? Y creo que acá hay algo que, no sé si compartirán conmigo, que es invitar al derecho a la militancia. Cuando a Abofé me aparece, yo les cuento que cuando Abofé me aparece, bueno, ¿cuánto de académicas son? ¿Cuántos títulos tenés? ¿Qué tenés para estar ahí, no? Y de repente, ¿qué pasábamos si éramos 3, 4, 5, 6, 10, 20 o 50 abogadas en la calle? Y muchas dudaban de estar en la calle porque estás en el estudio. Es ahí tu lugar. El resto es como que vas, pero como civil, ¿no? Esta que decía un poco María Eugenia, que es real. Esta idea que nos forjan como estar por encima de las demás personas, ¿no? Y que surgen de las mismas universidades. Salen de ahí esas cuestiones. Perdón, me parece Sí. que eso que decís también tiene que ver con lo que estábamos hablando, que tiene que ver claramente con el modelo patriarcal que está también hasta en las profesiones, cuestiones de clase y demás, que hace que como vemos eso en la academia, también veamos hacia la justicia. Entonces creo que para que sea realmente una reforma feminista y que nos incluya a todos, es importante esto de que podamos interpelar a la justicia. Entonces, en lo cotidiano, cuando estamos con una vecina, con una persona con la que estamos interviniendo, poder empezar a eso que se denomina justicia, que se denomina fallos, que se denomina que no puede ser interpelado y que es una verdad única, en lo cotidiano, problematizarlo, charlarlo, desde más allá de qué artículo refieres, cómo nos sentimos con esto, qué nos hace sentir bien, qué no, de poder pasar por el cuerpo esos fallos, que es por donde terminan pasando, por nuestras vidas, por nuestras cuerpos. En mi caso, yo soy trabajadora social y trabajo en un centro de salud. Lo que te decía recién de niñez, poder problematizar esto, que desde lo teórico es una laguna jurídica, que no existe una categoría para los niños como víctimas testigos, pero poder hablarlo con la mamá, decirle, perdona, pero hoy no se contempla que porque tu hija haya visto que el papá te cagaba a palos literalmente, eso no está contemplado y que puede entender que la deuda es hacia ella, que no es ella la que debe responder eso también hace que sintamos que es parte nuestra y que atraviesa nuestros cuerpos esa deuda y que desde ahí también podamos tomarlo como propia y que no termina siendo parte de solo un par. Sí, a ver, lo que vos agregás me trae, digamos, como un hilo conductor entre Ana Laura, María Eugenia y vos, ¿no? Es decir, si no podemos entender que nos hermana la lucha, que la lucha está en otro lado, si no podemos entender que lo interdisciplinario es la forma de abordar y no de manera separada, evidentemente siempre nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Digo, hay algo en el derecho, incluso en la academia, que es justamente esta necesidad imperante de la definición correcta, perfecta, ¿no? Y que esa definición se vaya perfeccionando porque eso en definitiva va avanzando. Avanzan los conceptos,
y es interesante, pero termina pasando lo que decía María Eugenia, termina pasando que la realidad, lo que decías vos, Sami, y en el otro lado termina pasando la percepción que tiene la Laura, que es equidad para algunas. Equidad para algunas, todavía hablamos de determinados feminismos, donde entiendo, puedo entender que haya feminismos, digo, entender desde una categoría teórica, ¿no? Digo, puedo entender que haya feminismos que solamente piensen en que es para mujeres, pero entiendo que no podemos ser nosotras que oprimamos cuando siempre fuimos oprimidas. ¿Qué tipo de feminismo estamos pensando si dejamos afuera a otras que sufren? Pero bueno, entiendo que también es una cuestión, digamos, de mucha lucha y que va todavía a costar y que no todas estamos en ese mismo plano y que también, digamos, es como un poco de todo, ¿no? También trabajar en la tolerancia, ¿no? No permitir cualquier cosa, porque si no es como que te pones del otro lado, pero tratar de ser tolerante, que tenemos diferentes grados de deconstrucción, porque es desandar prácticas. Yo veo la cara de Sami, es re difícil, es un ejercicio casi de que hay que incorporar yoga acá, porque sí, porque a veces uno escucha cosas que son muy desalentadoras y que tienen que ver con esto, con gente que sufre, que está sufriendo, ¿no? Hay como cuando nos encontramos cuando hablan del feminismo, no, yo no creo el feminismo, y hay muchas placas que dicen, por ejemplo, yo no creo el feminismo, bueno, hablás y opinás porque el feminismo existe, ¿no? Porque en algún momento no podíamos hablar, en algún momento no podíamos votar, bueno, tantas otras cosas. Creo que hay otras frases que son interesantes que vienen hablando, tratando de responderles y participar con todas, ¿no? Que hoy no podemos hablar de democracia no hay democracia si no hay feminismo, es decir, no podemos hablar de una democracia. Dentro de qué bases hay una democracia si dejamos afuera los feminismos. Bueno, y así es donde empezar a problematizar. Yo creo que hay que desandar los conceptos y no seguir sumando, porque encontramos, sino con que la 26485 ya nos quedó desactualizada, porque es binaria. Habla de violencia de género. Y la violencia machista, la violencia, digamos, en personas del mismo género o de misma orientación sexual, el sistema, yo siempre hago este mismo chiste, es como que eclosiona. Llegan dos mujeres y no saben qué hacer. ¿Quién es el varón? ¿Quién es la violenta? Y bueno, entendiste todo mal. Entonces, bueno, volvamos otra vez. Pero mientras tanto, hay una situación de violencia que no se está atendiendo, porque es binaria. Entonces, siempre nos encontramos en lo mismo, ¿no? Y también, trayendo el ejemplo que decía Ana Laura, sí, la cuestión laboral, esa presunción de que tienen determinados tipos de trabajo como una elección. Bueno, ahí ya me meto en otro tema súper complicado, pero ¿hasta qué punto es elección en determinados lugares de trabajo y hasta qué punto es sobrevivir? Si estamos sobreviviendo, no es una vida digna. Estamos por fuera de los parámetros básicos y necesarios que un Estado tiene que dar, porque hay una Constitución que dice que todas las personas deben, digamos, mejor dicho, tienen derecho, y es una garantía, a gozar de una vida digna, salud y acceso a montones de cuestiones. Quien no tenga ese acceso, evidentemente, justamente ahí está, ese Estado está en deuda, ¿no? Esa persona tiene que ayornarse a ese sistema, si no estamos mal. Pero bueno, creo que es ahí donde, nuevamente, si pensamos en una reforma judicial feminista, volviendo a la pregunta, creo que no solamente tenemos que llevarla, si bien el foco está en el Poder Judicial, no solamente alcanza ahí. Hay que ir a las universidades y hay que ir a un lugar que no estamos tampoco acostumbrados, que es a los abogados y abogadas. Hay desastres que se hacen, pero desastres, en pos de tomar un caso, en pos de ganar, digamos, ganar tiempo. Yo he tenido, digamos, situaciones de expedientes donde quien me ha violentado más es la otra parte. Un abogado decirme que hablaba raro y poco jurídico porque tenía un lenguaje inclusivo, digamos, decirme un montón de cosas, ¿no? Digamos, como soy menos abogada, soy como una híbrida porque digo feminista, porque lo incluyo, porque es parte de mi formación, es parte de mi elección incluso. Y la realidad es que te encontrás con ese tipo de violencia, ¿no? Y es terrible en ese sentido, porque esos abogados que no se forman, no tienen perspectiva de género, no les importa, no la necesitan, porque ya tienen trabajo, porque no hace falta para un montón de esfuerzos. Hay montones de abogados varones que por ejemplo, tienen causas de mujeres, de familia, de alimentos, como tantas otras. Y muchas veces mujeres que eligen varones porque hay una idea de que el varón sabe más. ¿Cuánto tenemos que formarnos nosotras las abogadas? ¿Cuánto tenemos que hacer? No hay abogada que no conozca, digo, no conozco todas, conozco muchas, que no tenga una sobreformación. Dicen, no, yo hice un poquito, y de repente tienen una formación impresionante, porque nunca alcanza.
Siempre debemos dar un poco más. El sistema nos pide más, tenés que ser la mejor abogada, hablar excelente, tener buen trabajo, todo por demás. Sin embargo, el varón con que dice, yo tomo caso de alimento, nadie le pregunta si tiene perspectiva de género o no, porque a nadie le importa, porque es varón. Y ahí está la cuestión de la hegemonía de la corbata, la hegemonía del ambo, la hegemonía de un montón de cosas que tienen que ver con esa mirada socialmente aceptada y que está asociada al saber. Hay muchos casos que yo he tenido donde el varón abogado fundamenta vagamente y el juez le es suficiente. Y a mí me hacen muchas veces, me han hecho, me pasó en una audiencia laboral, nada que ver, el conciliador conmigo terminó siendo más plain, me terminó explicando en el instituto algo que yo ya sabía lo que me estaba diciendo. Sin embargo, le bastó la palabra del abogado porque era un varón. Entonces yo simplemente en ese lugar lo que hice fue hacer mi trabajo, pero me tuve que bancar esos 5 o 10 minutos que me explicara, digamos, de una cuestión jurídica, que en definitiva, en una audiencia, no íbamos a dirimir institutos. Yo podía decir una cosa y la otra, porque en definitiva brinda ahí lo que da vuelta ahí la confidencialidad. Sin embargo, no se ahorró de explicarme derecho. ¿Por qué? Porque era una abogada mujer y porque mi clienta también era mujer. Entonces, digamos, se deleitó en eso. Y eso es constantemente lo que nos encontramos y que es parte de lo que está mal. Porque no son solamente las sentencias. En otro expediente me pasó, como verán, tengo varios de todo tipo, sin perspectiva de género, que el juez se despertó, se despabiló y instó a las partes a que evitaran estereotipos de género, porque una abogada me tildó mínimo de mentirosa y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y porque mi clienta es mujer, aunque el violento es su cliente. A mí me preocupa mucho cuando me encuentro con una colega que defiende un violento. No la juzgo, pero me hace un ruido raro de decir, ¿qué estamos defendiendo? ¿Qué estás ponderando? ¿Qué es un caso más? Es los honorarios que puede estar cobrando, porque esos varones pueden pagar honorarios. Mi clienta no me pueden pagar prácticamente honorarios. Porque y también pasa mucho que cuando una mujer elige en una situación de violencia de género un varón como abogado, es decir, que también en la situación en todo un varón, pero considera que el varón está más legitimado para defenderla o no. Chicas, tenemos que ir cerrando la charla. La última pregunta la va a hacer Belén. Y bueno, están invitadas para las próximas charlas que van a ser, quedan todavía 3 más. Así que Belén, abrí tu micrófono y hace tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Hola compañeras, gracias Melissa por toda la exposición. Fue la verdad que es muy interesante. Yo no soy abogada, por suerte, pero la verdad que sirve un montón porque también entiendo que necesitamos, las que no estamos en este tema, saber un montón de cosas porque, bueno, nos atraviesa. Yo lo que quería preguntar es por un aliado que me parece muy interesante del sistema judicial, que son los medios de comunicación, ¿no? A través de, por ejemplo, cómo se presentan los casos, cómo se presentan las víctimas. Pensaba mucho en la chica esta Nail Galarza, que la impusieron en 6 meses, y cómo los medios de comunicación la presentaron. Nosotros supimos la vida de ella en todo, desde qué elegía para bañarse hasta, bueno, todo, y de los femicidas muchas veces le googlean la cara, cómo presentan a Lucía Pérez, que la nombraste cuando decía la chica que va a bailar, ¿no? Lo titulaban, o cuando, bueno, medios de comunicación que también necesitan, ¿no? Formación en género, cuando dicen apareció muerta, no aparecemos muertas. Si también la reforma, o por ejemplo, sin llegar al femicidio, pensaba cuando nombraste a Burlando, cómo él atacó a Telma Fardín, ¿no? En esta cosa de que él defiende al hombre a D'Artés. Entonces, cómo necesitaba hacer configurar la mala víctima, ¿no? Como diciendo, bueno, pero la Telma Fardín, o sea, bueno. Entonces, decir, si mi pregunta sería si en la reforma judicial feminista también está prevista abordar como estos aliados que yo veo, como son los medios de comunicación, la policía, las fuerzas también, no como un poco más general, porque capaz que todo lo que yo escuché ahora es como muy enfocado ahí, que ya es muchísimo, pero digo, también me parece que son aliados como re interesantes y por ahí entran un montón de cosas, ¿no? Eso era, gracias.
Está buenísima tu pregunta porque en realidad, mira, si pensamos en lo que es la reforma judicial feminista, si la abrimos más ya no es reforma judicial feminista, será otra cosa y ya sería una reforma integral, si se quiere, de la falta de los lugares hegemónicos sin perspectiva de género. Los medios de comunicación no escapan en lo absoluto. Como primera aproximación, ¿no? Pero te podría decir que hay otra función fundamental que pueden ocupar frente a estos medios, que es la cuestión de requerirle la formación de la ley Micaela de manera obligatoria, como se está empezando a pedir en un montón de espacios. Que si bien no le pedís expresamente la formación en género más rigurosa que le necesitas pedir a jueces y juezas, por ser conocedores del derecho, ¿no? Con muchas comillas, sino que les requerís una sensibilización al mal modo de comunicar. Ahora, los medios de comunicación muchas veces, no, como decías vos, no son aliados en definitiva son en realidad más que aliados generadores de opinión. Hay que empezar a cuestionar la violencia simbólica, porque bajo ese simbolismo se van, digamos, transmitiendo esos estereotipos, esos patrones socioculturales que crean la buena víctima, la mala víctima, ¿no? Esta cuestión de qué habrá hecho, o incluso a través de la invisibilización. Por ejemplo, que no se instale el DTU en los medios. Instalar me refiero, no que cada tanto, instalarlo. ¿Qué pasa? Que no está totalmente instalado ese tema. Como pasó, por ejemplo, cuando mataron al pibe, la patota de los rugbyers que mataron al pibe en Mar del Plata, que fue un mes y medio antes del COVID, no sé si lo recuerdan, que solo se hablaba de eso. ¿Qué pasa que no pasa con otros temas eso? Evidentemente, sí hay una cuestión extremadamente pensada y que, ¿cómo revertimos esto? Bueno, una de las tantas cosas que hemos hecho a OFEM y que no hace falta ser abogada para hacerlo, es reclamar, por ejemplo, en los medios audiovisuales, en la Defensoría del Público, donde se cuestiona el simbolismo específicamente de ese programa, para que sea de alguna manera, digamos, se le haga una formación en género, el famoso cambio cultural, totalmente, que se haga una formación en género, y si hay una violencia, mejor dicho, si hay un delito o un incumplimiento específico, no delito, un incumplimiento específico, está la ENACOM, donde puede sancionar, tiene un fin sancionatorio. Pero la Defensoría del Público tiene un fin más bien de formación y de eliminar esa cuestión de ese patrón, digamos, de violencia. Creo que no tenemos que tolerarle a los medios este tipo de accionares. Es súper complejo porque está instaladísimo. Pensemos que esa idea de crear opiniones, también, la diferencia, a ver, voy a decirlo muy coloquialmente y permítanmelo como para el final, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un medio de comunicación hegemónico y un juez que falla sin perspectiva de género? Que comunican lo mismo pero de manera distinta. Porque la misma creación y formación de la buena víctima o la mala víctima, e incluso qué tendría puesto y qué no tendría puesto, también están en los expedientes judiciales. Solo que uno sale en la tele y otro se ve en un expediente. O sea, dicen lo mismo, solamente que ocupando un rol distinto y peor. La cuestión de los jueces es peor, porque si bien los medios de comunicación tienen esa cuestión de la garantía específica de basarse en la libertad de expresión, ¿no? Y la no, digamos, que no sean como coartados en su libertad de expresión, los derechos no son, digamos, ilimitados, no hay un uso ilimitado del derecho. Si violenta, si daña, si va en contra, digamos, de los preceptos constitucionales y demás, lo que está haciendo es violatorio. Entonces no es que puedo decir cualquier cosa. Lo mismo para los jueces. Fundamentar para fallar sin perspectiva de género en esos mismos tratados, en esos mismos preceptos, también es violatorio. Entonces es ir cuestionando diferentes lugares. Evidentemente, que vos te lo preguntes no siendo abogada, es que evidentemente hay algo que está pasando que es interesante, que es cuestionárselo. No hace falta ser abogada para preguntar y cuestionar sobre estas cuestiones. Es darnos cuenta que incluso el mensaje de los medios de comunicación nos hace ruido. Ya no, hay algo que nos hace ruido. Ese ruido es la falta de perspectiva de género. Y es ahí donde tenemos que empujar, desde los lugares que tengamos.